Le voy a dar la bienvenida y las gracias a Clara López, senadora de Colombia, observadora internacional del Grupo de Puebla. Hablemos de las elecciones de México. Primero, Clara, muchas gracias por la espera y sobre todo gracias por este tiempo en un día histórico para México, para América Latina. Primera presidenta mujer en México y no solamente se trata de un lunar, parece que las mujeres con poder se están multiplicando en este país que se ha forjado una identidad del país, del mero macho, del mariachi, del que lleva las de ganar, y hoy resulta que donde uno ve hay mujeres, la primera candidata, la primera presidenta, pero además el segundo lugar otra mujer, las que han dirigido las campañas mujeres, la presidenta del órgano electoral mujer, la que aspira a la alcaldía mujer. Algo está pasando en México y quisiera comenzar con esta impresión que tengo yo como boliviana. Clara, bienvenida. Claudia, muy buenos días y muchas gracias por esta importante invitación para comentar algo que verdaderamente es histórico. Y no es por usar esa palabra livianamente. ¿Cómo no va a ser histórico que se consolide un proyecto progresista en un país que había sido un monopolio de unos partidos tradicionales donde era muy común que no se dejara pasar nada que tuviera que ver con las izquierdas, por lo menos durante las últimas 2 generaciones, y que eso lo haga en cabeza de mujeres, como usted muy bien lo señala. Un país que nosotros reconocemos. Yo estuve en la campaña de Gustavo Petro en un evento de mujeres y las mujeres se levantaron aireadas cuando entró un grupo mariachi porque lo consideran machista. Bueno, pues han dado lecciones los hombres y las mujeres de México, porque se ve que ante la propuesta política de Morena, también con el PT y con el Partido Verde, que se centra en la continuidad de la política social de AMLO, se ha convertido en un lugar común ahora ver las mujeres en los puestos de mando. Un buen ejemplo para toda América Latina. Sin lugar a dudas, es el tiempo de las mujeres que tendremos a tener más afinidad con el cuidado, con el diálogo para resolver las diferencias y desde luego una visión de género que da lugar a toda esta necesidad de nuestras poblaciones de que se pose el ojo sobre las necesidades más urgentes de los chiquitos, de la educación, de la salud. Y creo que eso es lo que representamos las mujeres en el continente. Clara, quisiera hacer también una evaluación no solamente de la cara femenina del poder hoy en México, sino de la continuidad de la izquierda en México, que no fue lo que marcó en las últimas décadas, sobre todo después de una gestión de AMLO que gusta a algunos, no gusta a otros. ¿Cuáles serían las claves para comprender esta victoria después de un desgaste que se comprende en toda gestión gubernamental? Hay posibilidades de gestionar bien, pero también implica un desgaste en el poder. ¿Qué explica para Clara la llegada al poder de Sheinbaum? Bueno, en primer lugar, que el desgaste de AMLO era más mediático y de oposición política que real entre el pueblo mexicano. Le muestran los resultados. AMLO ganó con el 55% de la votación y Sheinbaum parece que va a conquistar el 58 y el 60, según los datos proyectados del Instituto Nacional Electoral. Eso lo que está indicando es que no tuvo el desgaste que todos señalaban, y eso nos tiene que alertar sobre cómo las redes sociales no son todos, y mucho menos en la política país como México, como todos los nuestros, donde no todo el mundo está pegado del internet, ni de Twitter, ni de las consignas, sino de su realidad social. Y esa es la segunda clave del éxito.
La política social de AMLO ha llegado a 9 de cada 10 hogares de México con uno u otro programa, y a todos nos ha incluido esa decisión de carácter político y económico de aumentar el 100% el salario mínimo, recuperando la pérdida de los últimos 20 años, lo que significa que no era cierta esa tesis que nos explicaban inamovible, que si se subían los salarios subía la inflación. Aquí lo que subió fue la calidad de vida de la población mexicana. Entonces, política social y salarios es, en mi visión, la segunda clave. Y la tercera clave, sin lugar a dudas, el prestigio de una organización política que ha llegado a las bases, que ha organizado el poder popular en este país y que se refleja en formación política de los jóvenes, que se refleja en cercanía del político con la población y no esa desconexión a la que estamos acostumbrados en tantos de nuestros países entre los que ostentan los cargos de representación y lo que vive el pueblo llano. Ayer, como muchos en América Latina, yo estaba informándome entre CNN y Telesur, y hay que hacer un cóctel, mezclar bien para sacar un promedio. Así funcionan los medios de comunicación. Analistas, sobre todo en CNN, muy críticos a lo que hizo en la presidencia Andrés Manuel López Obrador, decían que se ha basado en un gobierno asistencialista, y decía un analista hoy en la mañana que ha mantenido consignas estúpidas, entre comillas, como esa de balazos por abrazos o abrazos por balazos, el papel de los medios, pero además la evaluación política que hoy también en México está polarizada, ¿no? Ahora tendrá que gobernar con una mitad de un México anti-izquierda o anti-morena, ¿no? No, no es una mitad. 60% es más de la mitad. Y recuérdese que hay un partido que ha surgido con mucha fuerza, que es el tercer partido, que tampoco es de las veces de los partidos tradicionales, que serían otros signos que uno tendría que señalar en la jornada electoral del día de ayer, la gran derrota de los partidos tradicionales mexicanos, que tuvieron que coaligarse los tres para sacar apenas un 28% de la votación total. Entonces no es por mitades. Algo tuvo que haber hecho bien el gobierno de AMLO, el gobierno de Morena y en los grandes equipos. Esto no es obra, como ellos mismos lo plantean, de una sola persona, sino de un pueblo organizado. Y yo creo que tenemos que aprender de esas lecciones. Creo que el hecho central de que los medios de comunicación hegemónicos no puedan entender que no son la mitad, que son la oposición sí, y que el pluralismo es de la esencia de la democracia, pero ellos van a tener que aceptar los medios, porque los políticos aquí, todos los de la oposición, aceptaron su derrota, reconocieron la victoria de la presidenta, y sin lugar a dudas pues hay una preocupación grande de que la democracia va a cambiar de tono, va a cambiar de color, pero es democracia y lo tienen que aceptar. No es democracia solamente cuando ganan ellos, también es democracia cuando gana el progresismo, y en México ha ganado en cabeza del pueblo, en cabeza de una mujer que representa un gran equipo de gobierno que ha sabido conducir los destinos de este país para tener baja inflación, buen crecimiento económico, inversión extranjera, respeto internacional. Yo creo que esos son logros muy importantes, porque la pandemia hizo estragos, principalmente en las clases populares, y aquí en México lograron protegerlas y avanzar, sacando a 5 millones de personas de la pobreza. Esos son logros que no mencionan en los grandes medios, pero logros que han generado la continuidad del progresismo en el poder, consolidando una alternancia que no se daba hacía muchísimos años en México. Le doy la razón clara con lo del
presidente AMLO, porque ha salido de su mandato con un 66% de aprobación, así que seguirá contento a la chingada. Que es el rancho, así le ha puesto de nombre, La Chingada en Palenque, así que se irá a la chingada Manuel López Obrador. ¿Qué sucede hoy o qué sucederá mañana con Claudia Sheinbaum, siendo que ella es hija de judíos, tiene una ascendencia judía, pero también hija de dos militantes comunistas? ¿Cómo se va a manifestar esto hacia adelante? Estoy pensando en la posición, en el posicionamiento frente al desastre que estamos viviendo en Gaza, y aprovecho y pregunto también por la agenda con Estados Unidos y con Canadá, sobre todo con Estados Unidos. Tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos, se dice en México. Sí, pero ayer en sus discursos, tanto en su comando de campaña como en el Zócalo, ella habló precisamente de continuidad en materia de política internacional, en las relaciones con Estados Unidos, con soberanía, con independencia, una relación entre iguales como ha sido la relación que ha conducido el presidente AMLO. Y en materia del tema de Palestina, yo creo que lo que se puede esperar es también la misma posición. Ellos no han ido tan lejos como condenar el gobierno de Israel, pero insistentemente condenan el exceso de uso de violencia por parte de ese gobierno contra el pueblo palestino. Uno le gustaría ver una posición más firme, como la que tiene el presidente de mi país, el doctor Gustavo Petro, que rompió relaciones con Israel para sentar una posición internacional de condena ante su negativa de aceptar el cese al fuego que votó el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que insistentemente Israel se ha negado a cumplir. Entonces yo creo que ahí va a haber continuidad, no creo que vaya a haber sorpresas, porque como muchas personas de la religión judía en el mundo, ellos no tienen una posición sionista. Dicen como en Estados Unidos, no que se lo haya yo escuchado aquí a nadie de Morena, pero en Estados Unidos hay una gran cantidad de judíos que dicen que no lo hagan en nuestro nombre. Yo pensaría, leyendo entre líneas, que esa pudiera ser una de las posiciones de la futura presidenta de México. Una más y no la retengo más, Clara. América Latina está siendo tensionada, disputada una vez más entre la izquierda y la derecha, y tenemos la izquierda gobernando en México, confirmado con la votación de ayer. Tenemos una izquierda nunca antes vista en Colombia, con Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, y tenemos del otro lado, con serrucho en mano, con motosierra en mano, un presidente como Milei, una Bolivia en incertidumbre. ¿Será que la votación de ayer va a poner pesos en América Latina? Yo creo que es una gran noticia para todo el progresismo y para las mujeres de América Latina. México es un referente y es un gran ejemplo. Y si aquí obtuvieron estas mayorías tan contundentes, no me queda la menor duda de que si nos aplicamos, no nos dejamos deprimir por la violencia de unos sectores políticos que están de salida, vamos a poder salir adelante con una política social que redima a nuestros pueblos y que redima a las mujeres del continente. Finalmente, de eso se trata el concepto de la política en América Latina. Muchas gracias. Le ha hecho honor a su nombre, Clara, clarísima en todo lo que ha compartido con nosotros. Muchas gracias, observadora internacional del Grupo de Puebla, Clara López, senadora de Colombia. Muchas gracias por estos minutos. Claudia, a usted. Muchas gracias a usted y a su audiencia.